¿Sabes qué es la Cumbre de las Américas? La Cumbre de las Américas es la reunión de los jefes de Estado y Gobierno de las Américas, en la que se debaten asuntos políticos compartidos y se afirman valores comunes para hacer frente a desafíos presentes y futuros de la región. De la cumbre surgen mandatos o iniciativas que pueden llegar a convertirse en programas, proyectos o políticas públicas en cada uno de los países o a nivel regional. Hasta la fecha, se han realizado 7 cumbres de las Américas y 2 cumbres extraordinarias. La próxima cumbre de las Américas se realizará en Perú en abril de 2018. ¿Cómo pueden la sociedad civil y actores sociales participar en la 8ª cumbre? Las organizaciones de la sociedad civil y actores sociales interesados en participar deberán conformar coaliciones temáticas autogestionadas. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Círculo Virtuoso. Bienvenido a nuestro programa del día de hoy, viernes. Estamos cerrando una semana bastante trajinada en el ámbito laboral y con esa preocupación de esta nueva ley Pulpín que está en debate, amigas y amigos. Somos conscientes de que en el ámbito laboral, si lo hacemos referencia al mundo empresarial de la micro y pequeña empresa, siempre en los debates se ha analizado, se ha llegado a una especie de consenso para, arribar a que es bastante beneficioso una especie de flexibilización laboral, en el sentido de que el emprendimiento, las pequeñas empresas de la micro y pequeña empresa, valga la redundancia, logran, formalizarse. La palabra informalidad es un aspecto tan relevante para las entidades del Estado por el aspecto del ámbito recaudación como la administración tributaria y por el aspecto de las exigencias laborales por parte del Ministerio de Trabajo y SUNAFIL. En ese sentido, esa flexibilización es muy aceptable y siempre nosotros coincidimos de que eso ayuda mucho a al incentivo de que las empresas, los emprendedores en todo caso entren a formalizarse y vayan creciendo. En la medida que se van cimentando en un mercado competitivo, podrían asumir las cargas que la Organización Internacional de Trabajo, nuestras normas laborales vigentes en nuestro país, exige tal como corresponde a cada trabajador, que a partir de las 4 horas en adelante ya hay un alto rigor de sometimiento o de dependencia hacia su jefe. Por lo tanto, esas exigencias de él entrar a un determinado horario, de cumplir ciertos requisitos, exigencias, competencias para el puesto al cual ha sido asignado, definitivamente también la contraprestación se debe en función de un cumplimiento de pago de sueldos, pago de haberes, pago de vacaciones, pago de gratificaciones, pago de la famosa compensación por tiempo de servicios. Y cuando la empresa pues ha crecido, definitivamente tendrá todos los otros beneficios laborales. Por ejemplo, como citar uno, el tema de las vacaciones de los 30 días o el derecho a participar en las utilidades, sea de un 8% o un 10% cuando se trata de empresas con más de 20 o más trabajadores. En ese sentido, amigas y amigos, nosotros coincidimos de que la flexibilidad laboral es aceptable para que las empresas empiecen a crecer. Pero lo que no estamos de acuerdo en definitiva es de que se pretenda sacar una ventaja para manifestar de que estos ciudadanos, digamos los jovencitos que están en los centros superiores en formación, vayan a ciertas empresas, y si hablamos acá de empresas que están, digamos, en el mercado con una rigurosidad de exigencia para alcanzar un perfil del puesto de trabajo. Estamos hablando acá de empresas, no microempresas, sino más bien empresas que en rigor tienen que cumplir con todos los beneficios y todas las cargas sociales que les corresponden. Y mal haríamos en sostener de que esta ley va a permitir que estos jovencitos que están en los centros superiores vayan pues destacados, digamos, a estas empresas para que
después de 3, 4, 5, yo no sé, un año, depende del adiestramiento que requieren en estas empresas, finalmente sean contratadas. Pero en el lapso de esos 3, 5, 10 o un año, van a estar, digamos, ejerciendo su actividad laboral sin cobrar un sol. Entonces la contraprestación por parte de este jovencito, digamos que está en formación en una institución superior, no tendría ningún ingreso. En ese escenario es totalmente deplorable si se pretende que esta ley Pulpín, que está en debate, se apruebe en un momento. Yo creo que bien ha hecho varios parlamentarios. Entiendo que la que ha salido al frente con toda la fuerza, así levantando la voz como corresponde, es la congresista Indira Wilca, que en definitiva sostiene pues de que esto es algo inaudito, algo inexplicable, y solamente se puede explicar, si queremos buscarle alguna explicación, algunos intereses y acá una especie de lobby para empresas que, o en todo caso, incluso de instituciones superiores que reinvertirían sus utilidades, diríamos. No, pues definitivamente no. ¿Por qué? Porque esto va a permitir a que estos institutos superiores ya no inviertan en activos fijos. Por ejemplo, solamente por citar una, ¿no? Si se trata de una institución educativa superior donde forma mecánicos, los adiestra pues para que sean mecánicos en compañías, en empresas que se dedican a este rubro. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? Que con esta ley sí se aprobaría, no tendrían la obligación de adquirir estas máquinas, estos motores, todos estos componentes, y sobre todo modernos, amigas y amigos. Porque ¿qué es lo que ocurre acá? De que hay instituciones que hace muchísimas décadas atrás, ¿no?, tienen los motores de los años 70, 80 o 90, y este ámbito que estamos indicando como ejemplo ha también avanzado tan vertiginosamente. Entonces un motor de los años 70, de los años 80, no es el más adecuado para el adiestramiento y la formación de los jovencitos que van a estos centros de estudios para ser competitivos en este mercado laboral. Entonces hay que zanjar claramente esto. ¿Estamos de acuerdo con la flexibilización laboral en sentido para las micro y pequeñas empresas? Correcto, estamos de acuerdo. Pero una ley, entre comillas, Pulpín, que ya ha sido rechazado hace una gestión anterior cuando se puso en debate y salieron pues a manifestar y a protestar, llenar las plazas públicas para oponerse, en definitiva, es nuevamente repetir el plato, porque ya el pueblo se ha manifestado en contra de esta situación. No estamos de acuerdo en que jovencitos trabajen gratis, así de frente, ¿no? Si queremos ser contundentes, no podemos permitir que en un país donde se habla mucho del emprendimiento, ¿no?, de la creación del empleo propio, donde queremos que estos emprendedores crezcan y tenemos que darle todas las facilidades, se pretende aprovechar para que se ingresen a un mercado laboral por, no sé, 3, 5, 10 meses, caballeros o damas, sin ninguna remuneración. Eso sí, en definitiva, no es aceptable. Eso es algo que ya va a tomar fuerza y próximamente tendremos ya algunas conclusiones, porque la alta responsabilidad definitivamente es del Parlamento Nacional, los congresistas, ¿no? Muchos han venido a defender esta situación, pero, por ejemplo, si hablamos solamente de unos congresistas, porque eso hay que ser concreto de que eso está vinculado al sector educación también, ¿no? Ciertamente, del ámbito laboral, por las formas en que se va a dar esta situación, pero en el ámbito educativo, ¿quién se beneficia con esta ley? Se beneficiarían muchos institutos y estas empresas, definitivamente también, pues, quienes contratarían a estos ciudadanos, sean damas y caballeros en formación. Algo que también se ha considerado es que, bueno, pues esta ley es de alguna manera facilitar el adiestramiento, ¿no? Sin embargo, cuando se ha preguntado y por qué más bien ese adiestramiento no asume la responsabilidad en los institutos, y parece que no hay respuesta, y entonces hay una especie de contradicción, pues, ¿no? Si lo que en el Perú queremos es instituciones educativas competitivas, instituciones serias,
donde el perfil del profesional que sale al mercado a competir, valga redundancia, va a ser el de los mejores. Entonces, ¿por qué no se apuesta por instituciones serias que reinviertan sus utilidades antes de que estos socios o accionistas de estas instituciones más bien retiren sus utilidades? Y en definitiva estaríamos poniendo en desventaja cuando hablamos de la competitividad en la educación, el crecimiento. Lo que queremos en el Perú es que crezca el nivel de la calidad educativa, pero con este proyecto ¿vamos a lograr el objetivo? Definitivamente no. El tema del seguro, por ejemplo, ¿no? Claro, lo cierto es que quienes están propiciando es que esta norma de la ley Pulpín se apruebe, tienen respuesta para todo, ¿no? Y cuando se le ha preguntado, ¿y cómo queda el aspecto de la seguridad de ese trabajador, ¿no? Es consabido por nosotros, pues, que todo trabajador, hablamos del trabajador dependiente, inclusive el trabajador independiente, que va a desarrollar una actividad o un trabajo, sea temporal o sea permanente, independiente o dependiente, tiene que tener un seguro contra todo riesgo, ¿no es cierto? Si eso es así, estos jovencitos que van a adiestrarse, van a una compañía, a una empresa industrial, porque eso es lo que pretende la norma, ir a esta empresa, a la planta, para in situ formarse. ¿Cómo va a asumirse el riesgo frente a un accidente que ocurra? ¿No? Bueno, eso ya también está contemplado, dicen, ¿no? No se trata de que esté contemplado, ¿no, amigas y amigos? Sino más bien lo que se trata acá es que se retribuya a los ciudadanos que realmente ya están desarrollando una actividad. Podremos estar de acuerdo en que se le pague una asignación de repente menor al sueldo mínimo, pues porque va ganando experiencia. En la medida que vaya ganando experiencia se le irá pagando más, ¿no? Eso sí, pero definitivamente no podemos estar de acuerdo en que se forme el medio año o el año sin la retribución de los haberes correspondientes. Y otra noticia que también ha sido relevante en esta semana es, de alguna manera, esta confrontación que aún no ha sido muy bien esclarecida, ¿no? Luego de la contundente respuesta por parte de la Cancillería peruana, en el sentido de que el presidente Nicolás Maduro, frente a las situaciones de hechos de una elección, una especie de elección adelantada en la República de Venezuela, se le quitó quitó la invitación formal que lo había hecho Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Y esto ha generado toda una remesón en la Cancillería a nivel de los países participantes. Estamos hablando acá, amigas y amigos, de más de 30 países que van a venir a esta cita cumbre en nuestra ciudad de Lima. Somos un país anfitrión y hay toda una parafernalia, toda una preparación de todo un gran equipo que viene organizándose, ¿no? Una cumbre no es un tema que de la noche a la mañana se prepara, ¿no? Entonces hay todo un preparativo, todo un equipo de técnicos, de profesionales, de estudiantes, de la sociedad civil y por supuesto los países invitados que también vienen trabajando el tema de la seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, frente al retiro de la invitación al presidente Nicolás Maduro, se ha generado toda una polémica en el sentido de que él insiste, persiste y no da su brazo a torcer porque sostiene pues que no es el presidente Pedro Pablo Kuczynski quien tiene que quitar la invitación y por lo tanto él de todas maneras estaría arribando a nuestra ciudad de Lima. Por supuesto que la canciller Cayetana Aljobín ha manifestado que las decisiones ya han sido tomadas, por lo tanto no se permitirá su ingreso a el evento en que se desarrollará esta gran conferencia de la cita cumbre, ¿no?, de presidentes. Hay pues 12 países, los países del Grupo de Lima, quienes han sostenido pues en forma, digamos, contundente que no quieren la presencia de Maduro en esta cumbre por los comportamientos internos en su país, pero que eso afecta a parte de las normas de esta cumbre en la que participan todos estos países agrupados, ¿no? Frente a esta situación hemos escuchado también a la canciller Cayetana Aljobín que frente al
una pregunta acuciosa de un periodista en que se le formuló si es que el presidente Maduro arribaba a Lima, qué medidas se iban a tomar, ha preferido, digamos, evadir una respuesta, ¿no? Porque simplemente ha dicho que no está, digamos, ese escenario que ocurra y que eso definitivamente no se daría, ¿no? Lo cierto es que se tiene que ya tener una respuesta frente a la el posible arribo del presidente Maduro, ¿no? ¿Qué medidas tomar la Cancillería? Probablemente se mantendrá en reserva las estrategias, ¿no? Para evitar mayor confrontación. Sin embargo, la Cancillería ha preferido reservar esa respuesta frente a la pregunta que le dio el periodista, ¿no? Y bueno, pues acá estamos hablando de estos 12 países que sí respaldan. Sin embargo, claro, el país de Cuba, Bolivia y hay de otros países, 3, 4 países que en definitiva sí más bien prefieren que le permitan la llegada del presidente de Venezuela, ¿no? Entonces estamos en un escenario donde conforme transcurren los días, sí se está en definitiva creciendo esta confrontación en que hay mayor apoyo a que permitan que el presidente venezolano arribe a nuestro país. Y otro aspecto, amigas y amigos, es que ya hay fecha fijada en lo que corresponde a la manifestación de el señor Barata, ¿no? El brasileño de esta constructora, pues que tendrá que manifestar y decir la verdad como corresponde dentro de lo que ya es consabido por nosotros, que la colaboración eficaz de los ciudadanos brasileños, manifestar la verdad es la única alternativa que ellos tienen, ¿no? El día 27 y 28 de febrero estamos muy cerquísima. Sin embargo, algo que no ha caído muy bien a los partidos políticos y algunos parlamentarios, en el sentido de que no se va a manifestar sobre el presidente Pedro Pablo Kuczynski. No se va a manifestar sobre el presidente Pablo Kuczynski, tampoco se va a manifestar referente a si el partido de la Estrella, liderado por el expresidente Alan García Pérez, sí recibió fondos para su campaña presidencial, ¿no? Por supuesto que el líder aprista ha salido a todos los medios de comunicación, no todos los medios, sino en una forma muy abierta, a sostener que él está llano a que se le formule todas las preguntas correspondientes al señor Barata y que él, como ha repetido, pues, ¿no? Que él no se vende, otros sí, ¿no? Entonces, eso es un aspecto que dentro de lo que es la Fiscalía y los representantes que van a acudir a Brasil también han manifestado que no podrían formular estas preguntas por un tema de aspecto técnico dentro de lo que es lo estrictamente jurídico y lo que se tendría que respetar, ¿no? Ese es el escenario en que estamos y yo tengo ya a un invitado muy importante para conversar ya la antesala de lo que es los preparativos de esta cita cumbre acá en Lima. Más de 30 países van a participar, pero vámonos a una brevísima pausa y continuamos. Asegura la nutrición y crecimiento de tus hijos con los más preciados granos andinos del Perú. Quino Kids. Sano, nutritivo, fácil de preparar y 100% natural. Quino Kids, de Alimentos La Nuestra. Conocer las noticias es bueno. Entenderlas es mejor. Agua de mesa óptima, símbolo universal de pureza.
Somos una empresa 100% peruana dedicada a la producción de agua purificada de la más alta calidad. Estamos en el distrito de Chorrillos. Pedidos a los teléfonos 249-0728 y 592-8054. ¿Verdadero reto de la Cumbre de las Américas Perú 2018? ¿Gobernabilidad democrática frente a la corrupción o cambiar la cultura vigente? La Cumbre de las Américas es el estadio donde se puede dar origen a la orientación de las Américas. ¿Es este el momento, hoy que la crisis general avanza sin solución a la vista ni a futuro? Seguimos, amigas y amigos, en Círculo Virtuoso, y ya está en la mesa de debates el doctor Ricardo Velázquez Ramírez. Él es docente universitario, doctor en Derecho, ciertamente para hacer una especie de debate sobre este tema tan relevante ya en antesala, pues porque en abril tenemos, amigas y amigos, esta Cumbre de las Américas, donde participan más de 30 países que lo conforman en esta cumbre. El doctor es miembro, pues, él es docente universitario, y yo creo que una situación que nos cae en preocupación, en el sentido de que esta cumbre de alguna manera se está crispando por el tema de el presidente venezolano, y eso no es bueno que nos centremos, sino más bien en la preocupación, ¿no? Yo quiero dar la bienvenida, amigas y amigos, a Ricardo Velázquez. Doctor Ricardo, muy buenas tardes, gracias por estar en nuestro programa de Círculo Virtuoso. Gracias, Juan, buenas noches. Encantado efectivamente de estar en un programa conducido por un profesional joven y obviamente integrado, digamos, al ejercicio de las nuevas tecnologías en las redes, ¿no? Que es para mí y para la sociedad muy importante. Claro. Yo quería iniciar, doctor Velázquez, en todo caso planteándote la pregunta, ¿qué es lo que va a ocurrir en esta cumbre? Pero no descuidando un poco las 7 cumbres que han acontecido, ¿no? De repente, ¿qué ocurrió en la 7ª cumbre, que fue pues en Panamá, donde hubo mucho algarabía por algunos países con descontentos de otros, ¿no? Y las metas, los desafíos, los retos que se propusieron los países participantes, ¿qué tanto se ha alcanzado en ese aspecto, sobre todo en esta cumbre de Panamá en el 2015? Bueno, yo creo que antes de ello hay que decir que las cumbres es un espacio importante donde participan los presidentes de todos los países de las Américas, ¿no? Y como tal se discuten los temas de interés común y los temas relevantes, digamos, de la coyuntura. En ese sentido, la 7ª cumbre, que efectivamente se realizó el 2015 en Panamá, la agenda tuvo por agenda principal la prosperidad con equidad. Este es un punto, obviamente, que invocaba e invitaba a los estados a tener políticas públicas ciertamente inclusivas, poniendo énfasis, obviamente, en aquellos sectores más importantes del ámbito social, como por ejemplo la educación, la salud, la vivienda, entre otras. Ahora, prosperidad con equidad, ¿no? Y cuando, digamos que este es el lema de esta cumbre que aconteció en Panamá, valga la redundancia, yo recuerdo que, por ejemplo, el presidente Rafael Correa, que participó en esta cumbre, y él bastante exigente en los países poderosos, valga la redundancia, como Estados Unidos, por ejemplo, donde él decía que el lema no debió ser prosperidad con equidad, sino equidad para alcanzar la prosperidad, ¿no? Sin embargo, en esta cumbre que ya estamos pues preparándonos, hay toda una especie de preparativo de profesionales, los países invitados, somos anfitrión, es una alta responsabilidad, el tema de la seguridad, etcétera.
lo que acá más bien se va a abordar es un tema de cómo enfrentar la corrupción, ¿no? Que es el tema central, ¿no? Y algunos analistas sostienen que es un poco contradictorio que en nuestro país, siendo nosotros país anfitrión, abordemos este tema donde precisamente la corrupción es la que está escalando peldaños en una forma insospechada hace un año, ¿no? Y cómo debemos nosotros ver este aspecto tan relevante, porque otros dirían que más bien el tema de la corrupción está muy bien que se trate justamente precisamente en un país donde está esta situación tan avanzada y donde la lucha tiene que ser bastante frontal y en forma inmediata, ¿no? Sí, lo que pasa que más allá de que sea en Perú o correcto, que podía haber sido en otro país, lo cierto es de que no hay forma de escaparnos del tema de la corrupción, dado el escándalo de Odebrecht que ha salpicado pues a casi todos los países de la región, y estamos hablando de países aparentemente con gobiernos democráticos. Correcto. Y como tal es el punto central de la agenda, que obviamente, así como en las anteriores cumbres, siempre van a haber puntos de vista divergentes, pero que más allá de eso hay que tratar de alcanzar pues puntos concordantes para efectos de emprender acciones y políticas orientadas a corregir y a combatir, en este caso, la corrupción. Pero ojo, la corrupción está cruzando otros temas, que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la gobernabilidad democrática, que sin duda afecta tremendamente y porque pone en riesgo también la vigencia de los sistemas democráticos. Eso es algo importante que hay que poner democracias débiles incluso, pues. Claro, efectivamente, y hay algunos que hablan de democracia en transición, democracias frágiles, ¿no? O aparente democracias, ¿no? Y hay países como Venezuela, obviamente, que no están inmersos en regímenes democráticos. Así es, así es. Ahora, lo que yo creo acá, doctor Velázquez, es que siempre hay no sé si es desacierto o se está perdiendo un poco esa especie de esperanza luego de que terminan o se dan las conclusiones en estas citas cumbres, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el tema de la corrupción que bien manifiestas es un tema que está englobando, ¿no? O sea, no es, nadie se salva de esto, ¿no? Y unos y otros países, más por cierto, en caso de Perú, Brasil, etcétera. Pero, por ejemplo, el caso del problema tan gravitante como es el narcotráfico, donde se han abordado en varias cumbres y otras cumbres, no necesariamente cumbres de las Américas, sino otras reuniones, y donde sostiene pues que como los países subdesarrollados donde efectivamente se cultiva, digamos, los insumos para la droga, finalmente termina pues en los países superpoderosos, y acá en el país donde se cultiva termina, ¿qué queda? Quedan las armas, quedan los muertos y unos cuantos dólares, unas cuantas remesas que llega. Sin embargo, los países poderosos son los que se quedan con la droga y con el poder del dinero que siempre van a tener. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? De que los países más poderosos, donde de repente ya no hay democracias débiles, no más bien democracias ya avanzadas, con esa experiencia, por ejemplo, de los Estados Unidos, sin embargo, no les interesa mucho luchar con estos flagelos, ¿no? Porque si queremos ser concretos, pues en Estados Unidos es donde hay un mayor consumo de droga, ¿no? Claro, por lo mismo Estados Unidos es quizás uno de los países que mayor preocupación tiene el tema, pero sabe que para combatir el tráfico de drogas, obviamente hay que apuntar con políticas, digamos, presupuestales, para, sobre todo en los países que precisamente generan o producen la droga, ¿no? De esa perspectiva, sin embargo, este es un tema ciertamente complejo, como es también el tema de la corrupción. Así es. Y por lo mismo, una vez tomados estos acuerdos y compromisos, no es un tema que de un día para otro se van a lograr, digamos. Correcto. Porque eso obviamente lleva un tiempo determinado, para cuyo efecto las propias cumbres tienen sus mecanismos de seguimiento, de cumplimiento de los acuerdos tomados. Y por eso es que considero que, regresando al tema de la lucha contra la corrupción, esos acuerdos pasan obviamente por transparentar
la actividad pública, por garantizar mecanismos de participación ciudadana efectiva de la población, tener acceso a información pública con los mecanismos existentes y también crear nuevos mecanismos. Por ejemplo, hoy por hoy tenemos el habeas data, que es un mecanismo constitucional, claro. Pero también existen en nuestro país la ley, por ejemplo, de acceso a la información pública, donde todas las instituciones públicas están obligados a publicar información relevante de interés público en su página web. Efectivamente. Muchas veces no se cumple con ello. Y de ahí el interés, creo que de esta cumbre, es también trabajar por el lado de la ciudadanía, es decir, empoderar al ciudadano, saber que él no puede ser un actor pasivo, un observador en la acción y en la implementación de las políticas públicas, sino también tiene que ser un actor activo, vigilando, fiscalizando y obviamente también tomando decisiones, porque tiene la facultad y la potestad también incluso de revocar algunas autoridades, remover y revocar, que son dos posibilidades, ¿no? En este caso se revoca a la autoridad elegida, así es, ¿no? En tanto que se remueve a aquel funcionario designado. Y esos mecanismos tenemos, pero ¿por qué la población o la ciudadanía no hace ejercicio de esos mecanismos que te otorga la propia Constitución o el propio sistema? Porque es un ciudadano que no ha tomado todavía conciencia, no se ha empoderado, y creo en ello reside el gran reto que tenemos en la actualidad. Claro, y el aspecto cultural es muy relevante, pues, porque los ciudadanos en un país democrático como nosotros, claro, hay una debilidad ahí también, pero solamente va a las urnas para elegir cada 5 años, ¿no? Y después poco que se descuida eso, ¿no? Pero usted manifestó, doctor Velázquez... Y perdóname, a ver, eso está vinculado, como tú decías, al tema cultural, y la cultura está vinculada obviamente a la educación. Efectivamente. Y ahí hay un tema, un déficit, digamos, en el contenido educativo, en el tema de valores. ¿Cuáles son esos valores que estamos, digamos, desarrollando en la educación, el contenido de la educación peruana, sobre todo en la escuela pública? Y por eso que es importante hablar de respeto, hablar de libertad, hablar de integridad personal, hablar de dignidad humana, ¿no? Y también promover el diálogo respetuoso en las relaciones entre los niños y entre los individuos o los ciudadanos. Y creo que desde esa perspectiva hay cosas que todavía debemos trabajar. Claro, los aspectos morales son muy importantes también, pues, si hay un descuido ahí por parte de la misma formación, ¿no? Claro que se ha manifestado, pues, que esta parte de la moralidad y la formación de la ética sale de casa, ¿no? Sin embargo, creo que la responsabilidad es de todos, ¿no? No solamente de los padres, ¿no? La responsabilidad mayor, en realidad, es del Estado, es del Estado, de las instituciones públicas, ¿no? Y más aún porque hay mandatos constitucionales. El tema es que muchas veces esos principios, valores y mandatos constitucionales se quedan en letra muerta, porque quienes están obligados a, digamos, a implementar no siempre lo hacen. Y por eso que el tema también de la corrupción tiene que ver con la competencia de los profesionales que hoy por hoy, digamos, están en la administración pública. No necesariamente todos los que están en la administración pública cumplen con esas condiciones que son requisitos para ir combatiendo la corrupción. Podríamos decir, ese es otro elemento o otro factor que, digamos, permite que la corrupción se siga extendiendo, se siga enraizando, porque este es, como tú le acabas de decir, un tema cultural, yo diría hasta histórico, que hay que removerlo desde la educación. Por eso no vamos a resolver solamente con acciones de carácter punitivo, ¿no? Criminalizando, sino también a través de medidas preventivas, que para ello es importante, obviamente, políticas muy agresivas de promoción de derechos, porque hay que construir ciudadanía basado en derechos y sobre todo
en los derechos de participación ciudadana, que es muy importante. Claro. Un aspecto muy corto, doctor. Yo quería hacerle la pregunta siguiente porque se ha generado un debate acá en el sentido de que lo que ha ocurrido pues con la afectación de esta enorme corrupción de las constructoras, sea Odebrecht, Camargo Correa, Queiroz Galbao, etcétera, referente a que algunas dentro de lo que es la fiscalía decían de que deberían ya no permitirle que sigan ejerciendo actividad, ¿no? Y simplemente rematar todos sus bienes. Sin embargo, la otra posición es de que se les permita que sigan ejerciendo la actividad, porque de esa manera les vamos a permitir a estas constructoras a que paguen todos los daños que han ocasionado al Estado peruano, ¿no? ¿Cuál es tu posición en ese aspecto? Yo pienso, yo estoy por lo segundo. ¿Por qué? Ya. Porque una posición totalmente radical, ¿a qué nos conduciría? Simplemente a paralizar las mega obras públicas, claro, como estamos viendo actualmente, al grado que se tendría que dejar sin empleo a ese es un aspecto relevante, de trabajadores, como ya está ocurriendo. Así es. Entonces, aquí hay que tomar algunas medidas, yo creo, de mayor control tal vez, con iniciativas, ¿no? Como por ejemplo algo similar ocurrió con Aerocontinente, no sé si por ejemplo, entonces, cerraron, claro, esto favoreció pues, seguramente a la competencia, sí, pues. ¿ya? Claro. ¿Y qué ocurrió? Perdimos la posibilidad de tener una empresa aérea nacional, bandera, pero sobre todo garantizar también el trabajo y el empleo de miles de trabajadores. Y lo mismo ocurre acá. Hay que sancionar obviamente a los responsables. Así es, ¿no? La empresa tendrá que asumir su responsabilidad en el ámbito penal y en el ámbito civil. Pero eso no significa que esa empresa debe dejar de funcionar. Obviamente tiene que ser muy bien observada, someterse a las reglas previo a haber cumplido obviamente todas las responsabilidades producto de los hechos de corrupción que ha efectivamente, existido, doctor ¿no? Velázquez. Ahora, ya que estamos tocando este tema, pues lamentablemente esta tremenda preocupación de la corrupción y esta situación de daño que afecta a un país. Sin embargo, claro, pues hay por la parte de los privados y por la parte de los que están en el poder quienes están inmersos en esta situación, y como bien dices, la sanción tiene que darse de todas maneras. Pero el tema de la APP, Asociación Pública Privada, ¿por qué te ha sido una de las formas modernas de hacer las grandes megaobras? ¿Cómo lo consideras? ¿Esto debe darse una especie de mecanismo de un mayor control, mayor transparencia? Hablaste algo de eso, pero ¿qué nos garantiza de que eso se transparente y se evite que estas seguidillas de corrupción se den en el futuro? Porque esta cumbre va a abordar este tema de la APP también. El tema es que las APPs en la práctica no se han implementado en el país por una serie de trabas que existen. La burocracia. La burocracia. Porque es tan, digamos, complejo que el empresario prefiere optar por otros caminos. Y al final muchos proyectos han quedado ahí truncos, y los pocos que se han dado, obviamente el empresario muchas veces ha inflado los costos, ¿ya? Ese es el gran problema. Y entonces, por ese lado, tienen que haber mecanismos también mecanismos que permitan transparentar la información, donde el ciudadano, que es el benefactor, digamos, de esta obra, esté pendiente y esté bien informado para efectos precisamente de evitar estos actos de corrupción que se dan en todos los niveles, ¿no? Y en este nivel también de las acciones públicas privadas. Bien, doctor Velázquez, nosotros nos vamos a una brevísima pausa y venimos con los retos y desafíos en esta próxima cumbre en Lima de los países participantes. Ficcami a cuttarare, mamma mia, pasacciano. Se ti doni alla musicante, ti vai e ti viene, sembra lo strumento in mano. Se ci mi chiamano, sia lo strumento, figli. ¿Se podría en esta cumbre
trazar unas directrices que reorienten las Américas a unos objetivos e ideales pragmáticos definidos? Debe ser el objetivo central, principal, primordial, fundamental e imprescindible de la Cumbre de las Américas Perú 2018. ¿Es la Cumbre de las Américas el escenario excepcional único para redireccionar nuestro mundo de las Américas? Proponer por parte de los organizadores de la Cumbre de las Américas y de todos los asistentes y representantes, presidentes, ministros, etc., la creación de una nueva cultura haría de esta cumbre el inicio del fin de un ciclo. Estos son los interrogantes fundamentales para los directivos, organizadores y ejecutores de la Cumbre de las Américas. ¿Es muy difícil? Sí. ¿Es un paradigma? Sí. Es indispensable, es urgente que la Cumbre de las Américas se cuestione y que uno a uno y todos los directivos de la cumbre se apersonen de la necesidad y la asuman a fondo como su reto personal de vida, que es a la vez el reto de la vida de la naturaleza, de la civilización y de la humanidad. Es el momento coyuntural, histórico del ciclo de civilización. Es urgente tomar la decisión, de lo contrario el caos nos llevará a un dolor indescriptible. Y la ley de arrastre tomará la determinación. Queda en manos de todas y de todos el reto y objetivo real, necesario de la Cumbre de las Américas. Seguimos, amigas y amigos de Círculo Virtuoso, con el doctor Ricardo Velázquez. Además de docente universitario, él también es director ejecutivo del comité del CEDAL, ¿no? Que es el Comité para el Estudio y Difusión del Derecho en América Latina. Doctor Velázquez, un aspecto tan importante que ha surgido en esta coyuntura es referente a que lo que debemos evitar es centrarnos en un problema que a nada bueno nos conduce, ¿no? Y es precisamente esta polémica entre si aceptamos que Nicolás Maduro ingrese a territorio peruano, a Lima, porque él insiste, y la canciller Cayetana Aljobín, que también definitivamente ha manifestado que no se le va a permitir su ingreso a nuestro país. Te quiero complicar un poquito. Si fueras canciller peruano, ¿qué respuesta tendrías que tener frente a esta situación donde se prohíbe el ingreso a un presidente a esta participación de una cita cumbre? Bueno, pregunta difícil, pero necesario, obviamente, absolver, ¿no? En el ámbito, obviamente, de las relaciones diplomáticas, correcto, no podemos llegar a una situación extrema que hemos llegado como país, para empezar, y además porque es una cumbre de las Américas. Efectivamente. Y este debate que lamentablemente se está desnaturalizando, porque en vez de estar centrados en los puntos de agenda, ¿no? En discutir los documentos que ya están publicados, estamos discutiendo
si deben ingresar o no el presidente Maduro. Y más aún, el Estado, a través de la Cancillería, ya se ha pronunciado que no va a ingresar. Y esa postura a mí me parece que nos deja mal parado, porque finalmente terminamos en la misma actitud del propio Maduro, de proyectar una postura ciertamente autoritaria. Claro, entonces, yo creo que ese debate hay que darlo en el seno de la cumbre. Así es. Permitir que el presidente Maduro ingrese a la cumbre y, bueno, dejarle hablar y obligarle también que escuche. Así es, ¿no? así es. Saber escuchar. Y ver si efectivamente tiene los argumentos para demostrar que tiene la razón, y porque obviamente el tema de la corrupción en Venezuela también es un tema vital, que no solamente, comprende a los otros países, sino también a Venezuela. Y quizás la corrupción sea mucho más, pero eso no lo podemos obviamente decir nosotros, y por lo mismo es una oportunidad que la cumbre discuta en presencia de todos los presidentes. Porque ¿qué puede ocurrir en estos momentos? De que algunos presidentes, en representación de su país, se solidaricen con él y no asistan. Eso es un problema ya. ¿Y quién queda mal parado? El Perú, el país anfitrión. El Perú. Y más aún, el país anfitrión no tiene capacidad para decidirlo así, cuestionar la participación de un país. Eso lo tiene que decir todos los países miembros de la cumbre, en este caso de la Organización de Estados Americanos. Claro, pese a que hay, el respaldo a Pedro Pablo Kuczynski de 12 países más Estados Unidos, ¿no? Sí. Eso, pero los participantes son mucho más, entonces... Son más. No tiene y probablemente hay presión también de Estados Unidos, y claro, también el contexto político, de existir muchos venezolanos aquí en el país, también hace que ceda el gobierno a esta presión, pero, digamos, en el mundo de las relaciones internacionales no hay que perder la diplomacia. Efectivamente, y creo que bastante relevante eso. La actual canciller, no siendo una canciller, una diplomática de carrera, efectivamente, pues, lamentablemente está cometiendo error tras error, dejándonos obviamente mal parado a los peruanos. Claro. Y otro aspecto que también es de preocupación es que, si bien es necesario pues tocar este tema de coyuntura sobre si Maduro entra o no, ¿qué tenemos que hacer, doctor Velázquez? No somos país anfitrión y tenemos que tener una respuesta en esta situación para que esta cumbre que se lleva acá en Lima, acá en Perú, no sea una cumbre más como las 7 que ya pasaron, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que reforzar? ¿Qué es lo que tenemos que asegurar? Porque creo que eso es algo que se avisora, ¿no? Si ya estamos a un mes y días de esta cumbre y estamos haciendo un debate de la exclusión o no de un participante como Nicolás Maduro, y todavía no se ven los debates de los temas centrales como el tema de la corrupción, el tema de las APP, el tema de los aspectos que han sido abordados en otras cumbres y no han sido solucionados hasta ahora. Claro, mira, yo pienso que los acuerdos que se tomen deben ir más allá del ámbito de los funcionarios de los estados o de los funcionarios que son parte de la estructura de las cumbres, porque hay una estructura que hace seguimiento, que hace evaluación. Entonces, ese seguimiento y esa evaluación, digamos, desde ese ámbito no va a trascender, porque probablemente desde la misma estructura del Estado, es decir, de las mismas instituciones del Estado, los propios operadores públicos, no digo todos, algunos o quizá muchos, van a buscar la sinrazón precisamente para que no se apliquen esos acuerdos. Y por lo tanto, lo importante es difundir estos acuerdos. Segundo, que la población participe de forma activa haciendo seguimiento a través de sus instituciones, llámese colegios profesionales, llámese universidades, incluso, ¿por qué no?, los propios partidos políticos, ¿no? Y de esa manera también los intelectuales, los líderes sociales, porque hay una agenda realmente interesante que tiene que ver con la
transparencia, por ejemplo, de la información pública, que tiene que ver con el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y sobre todo el combate a la corrupción. Entonces no hay forma de lograr que esto se materialice si es que no sale de esas cuatro paredes de estas instancias ciertamente burocráticas. Entonces el pueblo tiene que estar atento a estos acuerdos y más aún, participar en el debate. O sea, ya olvidarnos de ese pequeño acontecimiento de que si debe venir o no Maduro. Efectivamente, y ponernos ya a discutir esta agenda que ya está publicado. Dime, ¿qué político hoy está discutiendo este tema? No se ve. Absolutamente nadie. Así es. Ni siquiera los propios funcionarios del actual gobierno no lo están haciendo. Claro. Entonces no hay conciencia. Entonces todo parece indicar que nos quieren llevar a un nuevo saludo de la bandera. No se trata de eso. Claro, y hablando de este saludo, doctor Velázquez, hay algunos analistas que han sostenido en estos días que entramos o llegamos con una debilidad a estas alturas, ¿no? En el sentido de que el presidente Pedro Pablo Kuczynski pues está inmerso en una situación tan complicada, y eso si le ponemos el aditivo de que se le puede llegar la noche en el sentido de la vacancia, ¿consideras que la debilidad de la institucionalidad como lo que es la parte de la imagen presidencial en una situación tan difícil que está viviendo el presidente, eso empaña un poco esta cumbre próxima? No creo, porque las cumbres tienen su propia dinámica. Correcto. Puede ocurrir, si bien es cierto, la cumbre va a ser en abril. Así es. Hasta abril todavía hay cualquier cosa podría pasar tramo. Políticamente. ¿no? Claro. Puede pasar cualquier cosa. O como no. Así es. Igual la cumbre tiene su propia dinámica. Y obviamente perjudica la imagen ya no de la cumbre, sino de la figura presidencial, todos esos pues, acontecimientos que hay. Claro. Pero igual nosotros tenemos que seguir mirando para adelante, y si es que, digamos, el Congreso tiene que tomar una decisión respecto a la permanencia o no del presidente, ya que se ha retirado la posibilidad de que renuncie, Así es. si es que hay pruebas evidentes de estar involucrados precisamente en actos de corrupción, entonces pues pedirán seguramente su vacancia. Y eso es un acto obviamente constitucional. A mí me sorprende que algunos abogados, no sé si con formación o no constitucional, paran digamos, sosteniendo que la vacancia presidencial no es constitucional. Sí es constitucional. Obviamente hay que cumplir con algunos requisitos que están establecidos en la propia Constitución, y cuando hay una observación seria que cae en el ámbito de la ética del presidente de la República, ¿no? Donde se pone, digamos, en cuestionamiento la moralidad, digamos, del gobierno, obviamente es posible aplicar, y quien le sucederá, digamos, el cargo es el vicepresidente. Esa figura está establecida, están establecidos los caminos constitucionales, de tal forma que esto no sería un golpe blanco, no es un golpe de Estado, simplemente, pero ojo, tampoco se trata en cualquier momento de vacarlo por vacarlo, no. O sea, tiene que cumplir con los procedimientos establecidos en la Constitución y el propio reglamento del Congreso. Y ahora, dentro de los países invitados, por ejemplo, uno que también genera un poco de polémica es el país más poderoso de los Estados Unidos, ¿no? Imaginemos que Donald Trump, aunque no ha confirmado, pero si viniera a nuestro país, lamentablemente Estados Unidos es uno de los países que a veces los acuerdos que se adoptan simplemente es letra muerta, ¿no? ¿Qué cambios? Porque estamos hablando pues de un presidente republicano, hablábamos pues de la cumbre en Panamá donde estuvo Barack Obama, y parece que hubo una especie de aplauso ahí por el enfoque que tenía este presidente. Sin embargo, ahora con esto de la muralla en México, etcétera, y las medidas adoptadas en el mismo país de los Estados Unidos, no se ve muy bien la figura de Donald Trump. ¿Qué consideraciones o qué comentarios te merece esta situación? Bueno, en principio pienso que debe venir el presidente Donald Trump, porque si no sería un desprecio, digamos, al resto de presidentes y a los otros países, porque además, nos guste o no, ellos son parte
de las Américas, ¿no? Efectivamente. Y ahora, la postura que él tenga o no, bueno, es debatible obviamente, y claro, a mí particularmente no me gusta en absoluto la forma de cómo él se expresa, se dirige al pueblo, se dirige al mundo en general. Sí, pues, es un estilo que igual, desde una perspectiva democrática, hay que respetarlo, ¿no? Así es. Y claro, él también piensa como el presidente de un país poderoso, que obviamente pondrá seguramente sus condiciones, en algunas situaciones tratará de arrinconarnos, pero obviamente hoy por hoy está primando también un espíritu democrático, de respeto a las decisiones de las mayorías, y asumo que esta cumbre buscará y hará todo lo posible de llegar a acuerdos de consenso, porque los temas, además, no está para rehuir, para escaparse, son temas que si no lo afrontamos con seriedad, con responsabilidad y democráticamente, estamos pues, digamos, caminos a colapsar, porque ya esta situación no puede mantenerse. Y por eso es que creo que entre todos los presidentes, en representación de su pueblo o de los pueblos de los países de América Latina, tienen que mantener una postura serena, reflexiva, pero sobre todo de compromiso. Ojalá que eso sea el comportamiento de todos. Y ojalá que no se dividan, no busquen ganar protagonismo, efectivamente, que no haya show, que a veces siempre hay cosas de ese tipo, y que no sea el show el que termine, digamos, ganando las primeras planas, sino más bien sea el contenido, los acuerdos que se tomen, y que eso sea la prioridad incluso para los medios de comunicación, ¿ya? Claro, evitar esa confrontación entre los países en vía de desarrollo, ¿no? Incluyéndonos pues a Perú, Bolivia, o en todo caso el mismo Venezuela, que tiene una situación bien complicada, una crisis económica terrible. Y cuando ellos sostienen pues que, en caso de Ecuador sobre todo, que sostenieron en la anterior cumbre que no querían ser el patio trasero de los Estados Unidos, de este país poderoso, ¿no? Y en este caso esta es la segunda vez que participa el presidente cubano, ¿no? Luego de la incorporación de Cuba, ciertamente. Pero este es el escenario que parece que va a darse, en donde el reclamo va a insistirse y se va mucho a enfocar a las medidas internacionales por parte de Donald Trump, ¿no? Entonces, de alguna manera se está advirtiendo esta situación, y la única manera de evitarla es pues tomando con seriedad, y que realmente esta cumbre se saque los provechos para toda la ciudadanía, para todos los países participantes, y no sea una cumbre más. Claro, porque finalmente el objetivo fundamental es el bienestar de la población. El bienestar de la población, ¿no? Y cada acuerdo que se tome va dirigido a ello. Y cuando se habla de la lucha contra la corrupción, ¿para qué? ¿Para castigar a los corruptos? Un enorme reto, así es. Para que mejore la calidad de vida de la población, porque esos actos de corrupción precisamente no permiten que los objetivos en la implementación de las políticas públicas se logren, como es mejorar la calidad de vida de la población, de los sectores incluso más vulnerables. ¿Y por qué? Porque a mitad de camino mucho de este presupuesto se pierde por esos actos de corrupción, por la incompetencia a veces también de muchos funcionarios públicos, de muchos trabajadores públicos. Muy bien, doctor Velázquez, yo le agradezco muchísimo la participación en Círculo Virtuoso y sus saludos finales a nuestros amigos del programa. Bueno, un saludo especial para ti, Juan. Al inicio te decía que estar pues en esta instancia informativa a través del sistema virtual, aprovechando los aportes de la tecnología, es importante, y además porque estás contribuyendo a generar conciencia ciudadana. Creo que es importante. Mi saludo, y también para tu programa, la verdad que te auguro muchos éxitos. Muchísimas gracias, doctor Velázquez. Muchísimas gracias, doctor Velázquez. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa, y con la participación del doctor Velázquez, donde bien sostiene que los retos y desafíos hay que tomarlo con mucha seriedad y evitar estar enmarañados en una especie de coyuntura en que quién participa, quién no participa. Lo importante es acá que
todos los ciudadanos de los países participantes le saquemos el mejor provecho y vamos a estar al tanto de los avances como país anfitrión en esta cita cumbre, la 8ª, que nos toca en Lima, nuestro país. Bien, amigas y amigos, hemos llegado al final del programa. Nos vemos en la próxima edición y buen fin de semana.